Ya está. Bien, buenos días. Buenos días con todos, estimados participantes. Vamos a dar inicio a este programa de sensibilización y capacitaciones laborales, desarrollado por las empresas Senafop, que es una empresa que está creciendo bastante en el tema de desarrollo de cursos a nivel regional, oriental en la selva, y que tiene el propósito ahora de llegar pues a todo el país. Y de otro lado, nuestra empresa que es JJB Ingenieros Consultores, que es una empresa joven con 3 años de experiencia, pero que hemos podido en este poco tiempo eh, hacer ya algunos trabajos y brindar asesoría en el tema de contrataciones con el Estado y especialmente en el tema de seguridad y salud ocupacional. No solamente a entidades privadas, sino también al Estado. Entonces, hemos diseñado este programa con el propósito de que las empresas puedan tener acceso y los trabajadores a capacitaciones que están en el marco de la norma 448-2020 del MINSA, la que deroga pues la anterior resolución, la 239 del 2020 del MINSA. Entonces, dentro de los 7 lineamientos existe el cuarto lineamiento que habla precisamente de la sensibilización que se debe realizar en empresas para los trabajadores. Y SUNAFIL, pues, tiene la facultad que tiene SUNAFIL para fiscalizar. Ellos emitieron una directiva en la cual establecían 42 puntos que se iban a tomar en cuenta para realizar fiscalización a las empresas. Y de hecho, si uno revisa ahora las páginas de cualquier periódico, se va a llevar con la sorpresa de que cierran negocio en tal lugar, multa en tal lugar, y bueno, el Estado está ejerciendo su rol fiscalizador. Entonces, tenemos estos 42 lineamientos, dentro de los cuales está el número 17, 18, 19 y 20, que SUNAFIL va a llegar a una empresa y le va a preguntar si ha brindado información a los trabajadores sobre riesgo de exposición al SARS-CoV-2, por ejemplo, que esto lo hemos desarrollado, parte de esto lo hemos desarrollado el día de ayer y mañana continuamos con los otros temas. Le van a preguntar si ha brindado capacitación a los trabajadores de forma virtual o presencial, manteniendo las distancias, sobre las disposiciones que el Ministerio de Salud u otras entidades competentes han desarrollado sobre esta enfermedad. Entonces, esa es una ventaja, que ahora se puedan hacer capacitaciones virtuales, y es por eso, tomando esta posibilidad prevista en la norma, es que hemos desarrollado este programa. También hace mención al tercer punto, que es el que hemos desarrollado el día lunes, sobre los riesgos y las funciones del regreso o la reincorporación al trabajo, conociendo un poco más acerca de lo que se denomina la nueva normalidad. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que personalmente considero que es muy importante. Creo que es el tema más importante de todas las capacitaciones que se puedan dar en una empresa, porque va a representar el éxito o el fracaso del plan si no adoptan las medidas que están asociadas con la sensibilización en cuanto a las diferentes formas de estigmatización que puedan existir en la empresa. Bien, entonces las empresas tienen que adoptar mecanismos. A ver, este es un cuadro que, digamos, va a representar un eje, digamos, dos ejes. El eje del comportamiento de las personas. Hay personas que sí han respetado totalmente las medidas del gobierno, o sea, se han quedado en casa. Y hay personas que no, pues, ¿no? Que no han cumplido.
Y por otro lado, una persona se puede contagiar de manera directa y considero esto es mi interpretación, espero que sirva solamente con fines ilustrativos. Y hay personas que se pueden haber infectado de manera indirecta. A ver, una persona que se ha quedado en su casa y ha cumplido con todas las disposiciones del gobierno, se ha lavado las manos, ha mantenido aislamiento, cuando va al mercado eh, ha tenido la distancia, el distanciamiento social, ha realizado todo esto. Pero a lo mejor, cuando fue al mercado y encontró el punto de lavado de manos al ingreso, el mercado solamente dispuso el punto de agua, dispuso el jabón y no había papel toalla. Entonces, cuando la persona llegaba a lavarse las manos, con su mano tocaba la perilla, abría el grifo, se lavaba las manos con jabón, 20 segundos, 30 segundos, y al retirarse, cerraba el grifo con su mano limpia. Entraba al mercado y luego se tocaba la cara, se tocó la nariz, o estando con la mascarilla le picaba la nariz y le bajó un poquito la mascarilla y se metió el dedo a la nariz o a los ojos. Entonces, una persona que pese a haber cumplido con todas las recomendaciones del gobierno por un tema conductual, se infectó. Esa misma persona que puede haber estado cumpliendo las disposiciones del gobierno, pudo haber sido contagiado por un familiar de su mismo hogar o de su misma vivienda. ¿Cierto? ¿Qué puede darse el caso? Puede darse el caso que quien haya traído esa enfermedad llega a la casa, es un asintomático o simplemente la persona tuvo síntomas y no los advirtió, y en su interrelación con la familia, con los niños, con los abuelos, ¿no? Especialmente con el tema de los niños, por el contacto que el adulto tiene con el niño, y ese niño va y manifiesta pues su cariño hacia de repente sus abuelitos, abuelitas. Entonces ese hecho puede generar un contagio que yo considero un contagio indirecto, digamos, ¿no? Es la forma como, por ejemplo, se puede contagiar la abuelita de la casa que nunca salió. Nunca salió al mercado, nunca, nunca. Entonces, pero se contagió y nadie sabe cómo. Y por otro lado están los que, bueno, no cumplieron con el aislamiento, no cumplieron con ninguna medida, o digamos, fallaron al menos en alguna medida, y salieron a las calles y bueno, haciendo no necesariamente actividades esenciales, sino de repente pues yendo a comprar un pollo a la brasa o comprar cerveza, y se contagiaron. Y está también el grupo de personas en donde en una vivienda nadie hizo caso y simplemente pues el virus llegó, y cuando llegó todos dicen, uy, ¿cómo llegó, no? Lo cierto es que con este ejemplo quiero centrar una idea. El tener el ser contagiado del virus no significa que esto sea un hecho, un castigo. Esto significa que seas una mala persona, o que esto represente que tú pues seas un irresponsable, o que simplemente no hayas tomado ninguna medida. Al menos en el lado de la izquierda podemos ver que esto puede llegar quizás por casualidad, y en otros casos pues también por un tema de que uno sale a buscar, ¿no? Asumiendo ya el riesgo, ¿no? De no hacer actividades esenciales. Pero como quiera que fuera el caso, las personas tienen el virus, entonces es importante saber qué es lo que tiene que suceder para evitar tener, pues, vencer a la condición del virus. Escuchaba al doctor Fernando Macé decir que una persona que adquiere el virus tiene dos opciones: o gana el virus o gana la persona, no hay empate. Bajo ese supuesto, vamos a comenzar
Y toda enfermedad tiene un ciclo de la enfermedad, por así decirlo. Entonces, yo me preguntaba el otro día si son la mayoría de personas los pacientes asintomáticos. Hemos escuchado tanto hablar de los pacientes asintomáticos. Y algunos médicos establecen de que entre el 5 y el 15% de los casos no tienen síntomas. Eso significa que el 85 al 95% de los casos sí los tiene. O los tuvo. El detalle es que no lo advirtieron. Entonces pensamos que los asintomáticos son en su mayoría, pero son personas a las que efectivamente no se les manifiesta ningún síntoma. Pero existe un grupo de personas que sí se les manifestó un síntoma, pero no le hicieron caso. Se les presentó tos. Pensaron que era una tos de temporada. Se les presentó la fiebre, tomaron medicamentos, le bajó la fiebre. Le volvió a subir, pero no le prestó atención, porque quizás era usual que en ciertos tiempos le dé fiebre. Quizás mucha gente se preocupaba únicamente cuando empezaba a tener el dolor en el pecho o tenía la sensación de falta de aire. Y en algunos casos es importante prestarle atención a la pérdida del gusto y a la pérdida del olfato. Es más, yo recomiendo en este momento para quienes nos están viendo, si tienen a la mano un objeto oloroso, de repente café, que lo puedan hacer la prueba y puedan oler, puedan manipular un poco de café en la mano y sentir el olor, o un perfume de repente. Entonces, a la presencia de cualquiera de estos síntomas, la persona tiene hoy día que considerarse como sospechoso de tener el virus. Y para los que ya están trabajando, es importante comunicar esto al personal de salud del centro de trabajo. Y para quienes estén en sus casas, es importante comunicarse con las centrales del 113 del Ministerio de Salud o el 107 de Salud. Es lo que corresponde. Pero considerar que puede ser una persona que ya tiene el virus, entonces tú tienes que tomar ya medidas en tu casa para evitar contagiar a quienes viven contigo. En tu casa y también en tu vivienda, porque existen casos en los que en una vivienda hay más de 2 o 3 familias. Entonces, aquí quiero más o menos explicar con los datos que el gobierno emite todos los días, desde que empezó esta pandemia en el país. Vamos a suponer que hoy día 1000 personas presentan alguno de los síntomas. 1000 personas. De estas 1000 personas que tienen síntomas, vamos a suponer que perdieron el olfato. Se preocuparon y llamaron o se fueron al centro de salud o se fueron a un laboratorio. Lo cierto es que de esas 1000 personas, por los números que maneja el gobierno, a 150 le van a tomar una prueba molecular y a 850 le van a tomar una prueba rápida. Más o menos ese es el promedio que hay hoy en día de la proporción entre prueba rápida y prueba molecular. ¿Qué pasa con los que le tomaron la prueba rápida? Hay un 15% de los que le toman la prueba rápida, o sea, de los 850, que termina con resultado positivo. Entonces, más o menos estamos hablando de unos 128 pacientes con caso positivo confirmado, con una prueba. Pero los que le toman prueba molecular, el 28% aproximadamente va a arrojar un resultado positivo, más o menos 42 pacientes de los 150 que le tomaron la prueba. Y 830 personas que presentan algún síntoma, pero que tienen un resultado que dice que es negativo. Hay que tener en cuenta que las pruebas y los resultados solamente son las fotos del momento y del día.
Entonces, aquí lo preocupante es que si hablamos del mismo universo de personas y considerando de que son 1000 personas que tienen síntomas, algún síntoma, y se han sacado una prueba, ¿por qué existe esta brecha entre los que se realizan prueba molecular y prueba rápida? Obviamente muchos ya saben de que existe sí un factor error, pero este factor error, digamos, si tuviéramos que cuantificarlo, estaríamos hablando de un 15%. O sea, más o menos para tener un número, el mismo número de positivos, eh, para una prueba rápida que son 28, hay otras 128 con resultado negativo que posiblemente son falsos negativos. O sea, tienen el virus, pero que la prueba rápida les ha salido que no. Entonces, esta brecha no es importante tenerla en cuenta. Y hay que tener en cuenta también, en el caso de las pruebas moleculares, esta proporción de casos positivos respecto de los personas que se someten a esta prueba. Vemos que hay una tendencia ya a crecer. Hay una ligera tendencia ascendente. Ahora, también es importante tener en cuenta de que existe un índice de letalidad, que en algún momento llegó casi al 5%, más o menos en el tiempo en el que se veían los videos de Ecuador y la problemática y que todo esto en Ecuador se había descontrolado. Más o menos en ese tiempo la letalidad alcanzaba valores del casi el 5%. Hoy día, en algún momento estuvo el valor más bajo en 2.4, en 2.5%, pero hoy día está incrementándose y se ve una ligera tendencia ascendente. Se encuentran más o menos en el orden del 3.5% de personas confirmadas que terminan falleciendo. O sea, el 3.5% de pacientes positivos termina falleciendo. O sea, para el ejemplo, más o menos, hay unas 6 personas que fallecen de esas 1000 que fueron a sacarse una prueba, ¿no? Entonces, yo no sé si eso te parezca mucho o poco, eso ya queda a criterio de cada persona. A ver, cuando se menciona que Brasil es el caso más crítico en Latinoamérica. Bueno, acá esta es la fuente, ¿verdad? La fuente es una fuente que se ha sido extraída de un diario español que está actualizando su información todos los días. Y esta información está ayer en la noche, ¿no? Entonces, este cuadro tiene esta información. Países con más muertes con coronavirus por 100.000 habitantes. Cuando se dice que Brasil pues, tiene la mayor cantidad de muertos en la región, o sea, si uno hace una proporción entre el número de fallecidos de Brasil, que es grande, con respecto del número de habitantes que tiene Brasil, que es mucho más grande, entonces se puede dar cuenta que ellos tienen un índice aproximadamente de 31.86 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Perdón, muertos. Fallecidos por cada 100.000 habitantes. Y en el caso de Perú, siempre tenemos que estar ahí junto con Chile y estamos ahí peleando el primer puesto de la región con respecto al número de muertes por cada 100.000 habitantes. Nuevamente, si esto te parece mucho o poco, eso va a depender de cada uno. Lo cierto es que estos datos matemáticos no hay que descartarlos. Ahora, hay que considerar también que, por ejemplo, en una familia puede haber una persona a la que le han hecho la prueba y esa persona salió positivo. Tengo una noticia. El Ministerio de Salud va a tardar en evaluar al resto de miembros de la familia.
Es más, en algunos casos no le va a hacer la prueba porque va a asumir de que ya toda la familia y toda la vivienda tiene la enfermedad. Entonces existe, según mi opinión, un número de casos un número de casos positivos que no se están cuantificando. Y eso lo sé, pues, eso lo sé por experiencia con el tema de algún familiar que le ha pasado esto, ¿no? Entonces, bueno, la enfermedad, la enfermedad como tal puede llegar a ti de diferentes formas, pero lo cierto es que esta enfermedad o el virus cuando llega en tu organismo tiene un ciclo. En ese ciclo, digamos que todos, por no decir la mayoría, en algún momento nos hemos encontrado en una etapa de precontagio, en la etapa de exposición, en donde todos estamos posibles de contraer el virus. Luego viene la etapa de contagio, y en esa etapa de contagio hay un periodo de asintomatología que puede ser de 6 a 14 días. O sea, no es el caso de que, imagínate que yo tuviera el virus, voy y te abrazo, ya mañana tú vas a tener el síntoma y vas a tener algún problema. Eso no va a pasar. Hay un periodo de maduración o digamos de que el virus ingresa y hasta que empiece a manifestarse algún tipo de síntoma que puede tardar entre 6 a 14 días. Y obviamente eso va a depender del organismo de la persona. Y existe otro momento, en el momento que empiezas a manifestar ya algún síntoma. Entonces ahí te hacen una prueba, el resultado sale positivo, y a partir de ahí hay que tomar en cuenta un periodo de 14 días para poder determinar que ya no representa, que el virus ya tu cuerpo realizó todos los anticuerpos, pudo controlar el virus. Y a partir de ahí viene el alta, ¿no? Que el alta tiene que realizarlo el médico. Y todo es, cada uno de estos momentos es importantísimo tomar en cuenta de que tienes que tener la consulta de un médico. Y en ese aspecto, pues creo yo que la línea 107 y 113 creo que tienen opciones para que un médico te atienda en ese momento. Es más, hay una plataforma virtual del Ministerio de Salud y de Salud a la que tú puedes hacer consultas y un médico te va a atender en línea. Tienes que llenar un formulario simplemente y bueno, tener un dispositivo, un celular con acceso al WhatsApp para que te contacte por ahí el médico. Entonces, hoy día al menos no hay excusa, ¿no? No ser atendido por un médico. Es importantísimo que también el médico que te va a atender tenga la especialidad para que tú puedas atender tomar en cuenta una recomendación. Te voy a poner el caso de todos podemos tener un amigo médico, pero por teléfono y desde un punto de vista de un familiar, yo creo que el médico tiene que tener el contacto con el paciente directamente para poder emitir algún tipo de comentario. Pero cuando el médico, cuando existe un intermediario, que puede ser el familiar que buenamente va y le hace la consulta al médico con respecto de lo que siente de repente su cuñado, y el médico emite opinión, creo yo que está cometiendo un error y puede llegar a generar algún tipo de problemas, las recomendaciones que de manera indirecta pueda uno recibir. Creo yo que es importante que directamente el paciente tenga contacto con el médico telefónico, por WhatsApp o presencial, en donde él le manifieste los síntomas que tiene y él le confiese, se sincere con respecto a lo que está sintiendo. A ver, entonces, y posteriormente de eso, al menos hasta que no aparezca el COVID-20, creo que todas las personas ya pueden considerarse que no representan ningún tipo de peligro para los demás.
Sin embargo, esto no necesariamente es visto así por la población. Entonces es por eso la importancia de considerar medidas para prevenir diferentes formas de estigmatización, para que exista una reincorporación sana al trabajo. Habíamos hablado de que regreso al trabajo es lo que vamos a hacer todos los que no hemos tenido la enfermedad, y reincorporación es todos aquellos que han presentado han tenido caso confirmado positivo y tienen derecho a trabajar y van a reincorporarse a sus actividades y ya tienen el alta médica y pueden regresar. Entonces, para desarrollar este tema, yo quiero compartir esta frase que es del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Y es que a los seres humanos, si algo nos encanta, es juzgar. Entonces, esta frase creo que encaja en la idea a la que vamos a aterrizar. El mismo Dios no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus vidas. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted y yo hoy? O sea, ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando a una persona? Entonces, ¿qué es el estigma social? Desde el punto de vista médico y en el contexto de la pandemia, es una asociación que se realiza a una persona o a un grupo de personas con ciertas características y una enfermedad específica. En este contexto del COVID, las personas pueden ser pues etiquetadas, ¿no? Rotuladas, estereotipadas, discriminadas, separadas o sufrir alguna pérdida de estatus que está asociado con la enfermedad que padece. Ustedes se van a acordar que en un primer momento de esta enfermedad nadie quería acercarse a una persona con rasgo asiático, porque digamos, se había generado, ¿no? La idea de que el virus llegaba de allá y que, o sea, toda persona de rasgo asiático aquí representaba un peligro, ¿no? Es importante considerar también que esta estigmatización alcanza a las personas que tienen contacto con las personas con la enfermedad. O sea, no solamente afecta a la persona, sino también a las personas que están asociadas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no quieren informar en sus centros de trabajo que sí han tenido contacto con alguna persona con caso positivo, confirmado, por temor o por vergüenza a que sea recibido en su centro de trabajo? Esto ya lo habíamos hablado de que representa pues esto ya un delito contra la salud pública. Entonces es importante declarar la verdad en este aspecto. Entonces, ¿por qué el COVID provoca tanto estigma? Número uno, porque es una enfermedad nueva. Y obviamente como enfermedad nueva existe mucho temor, muchas dudas en la población. Existe miedo natural a lo desconocido. Y obviamente cuando esto conjuga en una enfermedad como el COVID, transmitírselo a los demás es sencillo. Es sencillo. El estigma puede provocar, dañar la unión social y provocar un posible aislamiento de grupos, provocando una situación en la que el virus tenga más opciones de propagarse. Si yo voy a generar en una empresa dos grupos, donde vamos a aislar, por ejemplo, a una persona que sabemos que tuvo la enfermedad, todos en conjunto por temor, deciden sin haberlo, o sea, de repente sin haberlo hablado, pero con las acciones, deciden manifestar esa separación, esa situación de distanciamiento. Me voy a separar, me voy a aislar. Lo que va a provocar eso es que las personas que están en el grupo de los que no tienen la enfermedad, los que no han tenido la enfermedad, al ver eso tengan temor o vergüenza o tengan
claro, miedo a manifestar algún síntoma. Genera que la persona olvide estar alerta a la sintomatología que hemos visto en las láminas iniciales. Esa persona cuando tenga tos no le va a decir a nadie. Cuando tenga fiebre, más aún ahora que es aleatorio la toma de temperatura, no lo va a decir. Quizás cuando tosa, la gente va a voltear y lo va a mirar. O cuando estornude. Entonces, es peligroso el tema del estigma para todo el grupo. Entonces, nuevamente, es importante no generar ningún tipo de estigmatización a las personas que están reincorporándose a su centro de trabajo. Es el impacto del... Ahora bien, es normal, es natural tener el miedo. Pero aquí quiero hacer una reflexión. Yo creo que también esto va a estar asociado a la persona de la que se trate. Imagínate que la persona contagiada y que ya está recuperada de la enfermedad sea tu jefe. Y tu jefe llega a su oficina y todo el mundo la recibe, no lo recibe. Digamos, va a haber un ánimo de saber cómo está su salud del jefe. Pero imagínate esto en la persona con el cargo más bajo digamos que dentro del organigrama, la que está bajito, ¿no? ¿Te vas a comportar igual? O sea, vas a tener algún tipo de, vas a expresar el mismo trato a tu jefe que con respecto a esta persona. Entonces acá ya entra a tallar un tema del poder que pueda tener la persona dentro de una organización. Aquí también viene el poder que pueda tener y el poder que pueda manifestar también, o el poder que pueda representar. Existe un jugador de fútbol de un equipo popular que en algún momento, esto te estoy hablando de la década de los 90, más o menos los 2000. El jugador se llama Eduardo Esidio. Yo creo que cualquier hincha de la U que vea a Eduardo Esidio va a querer acercarse y tomarse una foto, aún siendo consciente de la condición de salud que el jugador manifestó en su momento. Que los que conocen de fútbol saben a lo que me refiero. Lo mismo pasa con un personaje de la televisión conocido. Hay gente que paga para tomarse fotos con él, por la imagen que ellos representan. Y a pesar de que la gente sabe de que él presenta una enfermedad. Pero también la gente ha entendido con el tiempo que por el solo contacto, por el solo acercarse a tomar una foto, la enfermedad que ellos tienen no genera ningún problema sobre ellos, ¿no? Entonces, no representa ningún tipo de peligro. Entonces con este virus del COVID también va a pasar algo similar. Va a llegar un momento, como ya está viendo en otros países, en que la gente se va a poder acercar. Pero al menos hoy en día, una persona que se va a reincorporar al trabajo nuevamente no representa ningún peligro. Y esto tiene que ser entendido así para que, digamos, ¿quién debería tener más miedo al regresar al trabajo? Una persona que no se ha contagiado. La persona que ya se contagió, no existe la segunda versión, al menos hoy día, confirmado del virus. O sea, no existe ni el virus 19.1 ni el virus 20. Síganme en esto. O sea, al no existir una posibilidad de que esa persona represente un daño, ¿por qué estigmatizar? Entonces, vamos con
vamos que esto, a medida que se vaya difundiendo más información y a medida que lo vayamos entendiendo así, vamos a poder comprender mejor. Otro ejemplo, por ejemplo, Freddie Mercury. Si tú vieras al frente a Freddie Mercury, tú vas y le pides autógrafo, lo abrazas. ¿Se entiende? Creo que ya me entendieron la idea. Conforme esto se vaya dando, conforme vaya viendo más información respecto a eso, una persona que ya tuvo la enfermedad, yo creo que ya no representa ningún peligro para ti. Es alguien, creo que a la que puedes abrazar, porque no te va a contagiar. Y quien sí representa mayor peligro para ti es aquella persona que no se ha contagiado. Porque, siendo sinceros, todos los que no se han contagiado hoy día deben ser vistos como sospechosos. Al menos si presentan, y con mucho mayor razón, si presentan algún tipo de síntoma. Ahora, aquí también viene el tema de la asociación. ¿Qué pasa cuando se presente un caso positivo en el centro de trabajo? Obviamente va a haber el problema de que los dedos van a apuntar a que la causa se puede haber presentado por esa persona que tuvo el virus. Pero, como les digo, no existe peligro de esa persona a contagiar a otra. Más aún si ya recibió un alta de un médico y ya guardó el aislamiento en su vivienda y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el impacto del estigma? Lleva a personas a esconder síntomas para evitar discriminación. Impide que las personas busquen cuidados de salud inmediatos. Claro, tengo tos, evito toser para que no me miren mal, pues, ¿no? Desalienta a adoptar conductas saludables. Entonces, el estigma en el COVID-19 obviamente va a dificultar la implementación de todas las medidas que hemos expuesto a lo largo de este programa. Lo que funciona es construir confianza, dar consejos de salud confiables, mostrando empatía con los afectados y comprendiendo la enfermedad en sí. La enfermedad se transmite por los fluidos de la nariz y la boca. Adoptando medidas prácticas y eficaces para que las personas puedan ayudar y mantenerse en sí mismas y sus seres queridos de forma segura. Debe crearse un ambiente en el cual la enfermedad y su impacto puedan ser discutidos y abordados en forma abierta, honesta y eficaz. Y aquí hay que manejar un poco las palabras. Hay que tener cuidado con las palabras, porque las palabras importan. Hay que tener en cuenta de que el virus SARS-CoV-2, esto ya lo hemos dicho, genera la enfermedad del COVID-19. Entonces tenemos un virus y tenemos la enfermedad del COVID-19. No se debe asociar al COVID con grupos étnicos. No es el virus, el COVID de China, no lo es. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Ahora, existen personas que tienen COVID. Existen personas que están siendo tratadas por el COVID-19. Existen personas que están recuperándose del COVID-19 y personas que fallecieron luego de contraer el COVID-19. No se refieran al COVID-19 como casos COVID o víctimas. He escuchado de todo. He escuchado hasta eso de que ya te dio el bicho. Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. Diga personas adquiriendo o contrayendo COVID-19. No se refiera a personas transmitiendo o infectando a otras o esparciendo el virus. Enfatizar la eficacia de las medidas de prevención y tratamiento para la mayoría de personas. Esta es una enfermedad que puede superarse.
Ya hemos visto los números. De 1000 personas con algún síntoma, fallecen 6 en promedio. Y se infectan unas 170, o sea, el 17%. Claro, podríamos por ahí estimar pues que pueda ser de repente el 25 por este tema de los casos, falsos positivos, falsos negativos. Pero lo cierto es que en su mayoría de los casos, las personas se recuperan. Enfatizar la eficacia, no enfatizar o insistir en lo negativo. Mensajes de amenazas. Necesitamos trabajar juntos para mantener seguros a aquellos que son vulnerables. Enfatizar la eficacia de la adopción de medidas de protección para evitar adquirir el nuevo COVID-19. Hablar con precisión sobre el riesgo de COVID con datos científicos y consejos oficiales de salud. Lo que no se debe hacer es repetir rumores no confirmados y evitar el uso del lenguaje exagerado para generar miedo, como tema de peste, apocalipsis, etc. Aquí vamos a mostrar un video bastante corto. Con la pandemia del COVID-19 en desarrollo, ha sido un momento estresante para todos. El miedo y la ansiedad acerca del virus pueden llevar a estigmas sociales. Los estigmas sociales son la asociación negativa que la sociedad en general pone en una persona o grupo de personas, y discriminación es el comportamiento que se deriva. El pánico que causa una pandemia como el COVID-19 ha creado varios tipos de estigmas sociales, algunos basados en el país de origen, mientras otros se basan en la raza u origen étnico. La verdad es que el COVID-19 no discrimina, ha infectado a personas de todas las etnias y no respeta nuestras fronteras. Perpetuar los estigmas de esta manera también hace menos probable que las personas que muestran síntomas lo digan y se hagan exámenes. Eso se debe al miedo de ser discriminados y puede aumentar la posibilidad de que el virus se propague. En estos tiempos inciertos, asegurémonos de no sacar conclusiones apresuradas sobre otras personas y perpetuar los estigmas sociales. Después de todo, estamos todos juntos en esto. Bien, entonces para resumir, las palabras importan. Hay que denominar a las cosas por su nombre. Estigmatizar pone en riesgo las medidas de protección en el centro de trabajo. Hay que establecer medidas de comunicación para aclarar las dudas. Creo yo que es una buena oportunidad para remontarnos a las prácticas, pues, de la vieja escuela, ¿no? Tener periódicos murales en el centro de trabajo, en donde se puedan colocar de repente historietas o algún tipo de información que permita dar a conocer al cliente, dar a conocer a los trabajadores sobre la importancia de no estigmatizar. Colocar un periódico mural con historietas, ¿no? Para que no promuevan la discriminación de personas con caso confirmado sospechoso de COVID. Entonces, el día de hoy, este ha sido el tema. El día de mañana vamos a continuar con las capacitaciones asociados a los otros temas asociados al COVID y a la importancia de los equipos de protección personal. Y vamos a aclarar un poco acerca de las ofertas que hay en el mercado con respecto a mascarillas y a todos los productos que se están comercializando, y por qué sería importante cambiar algunas marcas que se están utilizando pues, hoy día, ¿no? Que consideramos pues que existe pues un problema ya en el mercado de acaparamiento de productos, en el cual pues estamos buscando soluciones mirando el precio individual
pero que si analizamos esto desde el punto de vista que esto es una enfermedad larga y nos va a tomar un tiempo, al menos seguir utilizando estas medidas, obviamente estos implementos van a terminar siendo más costosos de las otras alternativas que pueden existir en el mercado. Entonces, de mi parte, eso ha sido todo. Yo les agradezco por estar aquí y nos vemos el día de mañana.